Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda del día de hoy, jornada día sábado. Tenemos una exposición compartida de diálogos interseccionales sobre activismos sexopolíticos interseccionales. A mi lado está Manu, sexólogo, Andy, oye, actor, y Chris. Cada uno de nosotros, bueno, yo soy Débora Fernández, cada uno de nosotros se va a presentar previo al inicio de la palabra, y quisiera iniciar tematizando un poco el título de nuestra convocatoria del día de hoy, y para eso necesito un pequeño movimiento de dedo, si nos acompaña. Vale. Entonces la idea es sexopolíticas. Si bien tiene un arrastre teórico y activista cuyo origen es sumamente disímil, ¿no? Desde el manifiesto contrasexual de Beto Preciado como uno de los grandes referentes, pero a su vez en el amanecer de la teoría queer en los años 90 en el contexto norteamericano, asimismo desde el espacio del activismo trans y sexodisidente sudamericano, aparecieron, ante todo durante la década pasada, algunos movimientos de intervención-acción en espacios públicos motivados por el afán de dislocar el campo de percepción asociado precisamente a las normativas sexogénero, a la sexualidad reproductiva, al canon heteronormativo, y que provenían ante todo de activismos vinculados con militancias de izquierda en el espacio universitario. Y uno de ellos, no el único, es el de la Coordinadora Universitaria de Disidencias Sexuales, CUDS, cuyo largo de vida tiene un trazado entre 2002 y 2019. Y aquí les traje para que se pudiese visualizar precisamente algunas de las intervenciones del principio de la década pasada, algunas campañas, ¿no? Como son la campaña Saca del closet a Gabriela Mistral en 2010, que consistió en escribir, ¿no? Llamar a escribir en el billete de 5 lucas, billete de 5.000 pesos, ¿no? Chileno, el título de lesbiana, ¿no? Allí donde precisamente había aparecido una pequeña investigación respecto de la relación amorosa lésbica de Lucía Godoy de Alcayala con su pareja, ¿no? Cuestión que rompe con el canon matricial de Gabriela Mistral como la gran profesora madre de la nación, y establece entonces la posibilidad de una lectura sexodisidente o queer. Asimismo hay otras, como pueden ver acá, la campaña del derecho a no nacer, la acción Dona por un aborto ilegal, y la acción Esto no es un feto. Siguiente. Otras de ellas, algunos circuitos feministas realizados tanto en el espacio universitario como en espacios culturales. Frente a eso, una cuestión importante es que lo universitario aquí no es un sine qua non del activismo sexodisidente, sino más bien una condición material e infraestructural que posibilitó el mero juntarse. Esto es, ¿quién nos da la oportunidad de conseguirnos una sala con las condiciones para poder dialogar? Bueno, universidades en algunos casos, no todos los departamentos. Asimismo, algunos centros, pero en su mayoría universidades. Y rescato aquí la toma de la catedral en 2013, puesto que fue una acción espontánea, surgida a partir de la primera marcha en pro del aborto, una vez iniciada la redemocratización del país. Entonces, desde los años 90 en adelante, no se había realizado una manifestación promovida por organismos feministas pro aborto. Y resulta de que hay un desvío desde la Alameda hacia la Plaza de Armas, y esto resulta en el ingreso a la Catedral de Santiago, estando allí al interior el arzobispo Errázuriz, cardenal Errázuriz si no me equivoco, y Carolina Toá, ¿no? Como
alcaldesa de la Municipalidad de Santiago en aquella época. Entonces es un gran hito, ¿no? Y supone precisamente el afán de irrumpir, ¿no? De causar ruido, ¿no? Precisamente, y no jugar no entablar relaciones en base a las reglas del juego, allí donde pensamos las políticas estatales como normativas, ¿no? Como un frente que hay que tener presente. Entonces, la idea de activismos sexopolíticos interseccionales trae a colación esta experiencia, pero para abrir un umbral a partir del cual podamos pensarnos, dialogarnos, compartir experiencias desde precisamente la interseccionalidad. Y para eso el esquema siguiente. Entonces, de este esquema va a ser como trasfondo, o telón de fondo de la conversación del día de hoy. Entonces, cada uno de los participantes va a abordar a su manera, ¿no es cierto?, en base a la experiencia vivida, y quien va a iniciar será precisamente Ana. La pregunta de partida es precisamente ¿qué tal? ¿Cuáles han sido los desafíos vistos y presenciados allí donde hay una experiencia de desplazamiento entre el sur latinoamericano y Cataluña? ¿Te presentaste? Parece que no. Sí, me falta, porque sí. como me voy a presentar y voy a responder, ahí mejor. Sí. Mi nombre es Débora Fernández, soy activista trans, investigadora. Estoy haciendo una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Estoy en mi 4º año de doctorado y soy coordinadora de un área de género en la ONG CES, el Centro de Estudios de la Realidad Social. Gracias por la palabra, Débora. Bueno, yo soy Andy Flores, soy muchas cosas y a veces me cuesta encontrar bien qué decir en este caso. Hoy en día soy comunicador, primero que todo. Trabajo en la televisión y en la radio pública de una ciudad cercana a Barcelona que se llama Tarrasa, donde desarrollo contenido LGTBIQ para un público no LGTBIQ, para el público como global de una ciudad bastante conservadora dentro de todo. Asimismo soy médico general de la Universidad de Chile y actualmente, pese a vivir aquí en Cataluña, ejerzo como médico de manera a distancia para Chile en particular, también dirigido a las personas LGTBIQ a más. Me considero que he sido activista un largo tiempo y creo que ese activismo hoy en día lo traslado un poco también a lo que me mueve laboralmente en este lugar. Soy una persona migrante, nacida en Chile y racializada también aquí en este lugar, así que hay muchas intersecciones que en este momento me cruzan. Respondiendo a tu pregunta, tal vez como el título de esta presentación, que es Activismos Sexopolíticos Interseccionales, la palabra que más me resuena en un primer momento es obviamente activismo, la primera del título, y tiene que ver con que la manera en que se realiza activismo o en que yo conocía que se hacía activismo en Chile no es la misma manera que se hace aquí. Y este choque un poco ha sido difícil de sostener porque me cuesta encontrar ese lugar para insertarme en un espacio en el que yo normalmente no había sentido ese tipo de barreras para insertarme, en particular en el tema del activismo disidente, que de hecho aquí usan otros nombres. Aquí se usa bastante el término queer para hablar de lo disidente, cosa que en Chile, como tú mencionaste, a partir de los trabajos de la CUTS y de tantas otras personas que vinieron después, se ha tomado conciencia de la carga colonial que tiene la palabra queer como un concepto que viene desde el norte global, ¿cierto? En particular desde el inglés. Y que claro, aquí de disidencia se habla, pero muy poco. En general la palabra que está más puesta en la boca de las personas es la palabra queer. Y eso va configurando también una manera diferente de activar. Obviamente ahí entra todo lo interseccional, y en cuanto a lo sexopolítico, yo creo que el pensamiento que me queda en este tiempo es que
a ver, me identifico como una persona no binaria y también esta identidad de género ha ido mutando. Creo que en los últimos días se ha estado asentando más en mi cabeza la idea de considerar marica como una identidad de género, pensando que tiene todo un trasfondo esta palabra. Tú lo decías el otro día, ¿no? Cuando conversábamos sobre esta charla, que aquí marica significaba una cosa diferente a la que significa en Latinoamérica. Y que creo también es parte de esa reivindicación de mis intersecciones, usar esta palabra como identidad de género. Y también mi expresión de género creo que ha ido cambiando a como venía siendo en Chile, tal vez como un poco más provocadora de alguna manera, como provocar en el sentido no sexual, sino que en el sentido, bueno, sí, sentido sexual, pero en el sentido de cómo generar alguna reacción en personas que no necesariamente pertenecen a este colectivo. Y que aquí yo creo que se me empezaron a agregar algunas capas de como una expresión de género más típicamente asociada a lo masculino, y ahí creo que tiene que ver con que allá había intersecciones que no tenía, porque allá igual dentro de todo, a ver, si bien la mayor parte de las personas en Chile somos personas racializadas, somos todas más o menos igual de racializadas. Entonces no entre las personas que hemos nacido en Chile como que no se ve mucha diferencia, pese a que a mí en general sí me destacaban que tenía la piel más oscura, siempre me lo dijeron. Y aquí sí, aquí es muy notorio. Y allá por otra parte tenía una profesión que tiene algún nivel de prestigio social y aquí no la tengo porque mi título no es válido en este país. Entonces creo que eso ha hecho que desde el punto de vista de mi expresión de género haya como un poco ido más de vuelta hacia lo asignado al nacer o lo esperado según lo asignado al nacer, y creo que ahora lo estoy entendiendo un poco en este contexto de que tengo otras intersecciones que me están cruzando. Me da una vuelta un poco larga, pero eso yo creo que es mi respuesta a la primera pregunta que planteas. Y le paso a Cris. A la mano. Vale, misma pregunta supongo. Sí, no ha cambiado la pregunta. Vale, bueno, yo me presento brevemente, soy Manu, mis pronombres son él, ella, soy sexólogo y me dedico principalmente a lo que es diversidad sexual y disidencias. Y para mí el tema de activismos sexopolíticos interseccionales, como que lo primero que se me viene a la mente, un poco por mi área de desempeño en general, es la parte del sexo. Entonces, yo creo que es importante, o desde mi rol como activista y como educador sexual también, integrar lo que es el concepto de interseccionalidad a nuestra vivencia de sexualidad y cómo otros factores que históricamente no han sido vinculados como de importancia para la sexualidad, como lo es, por ejemplo, quizás la clase o el tema de los estudios, tener un estudio, como cómo poder analizar la sexualidad desde un eje no tan sexual, pero que a la vez también tiene que ver, y que, como decía Andy Odeo, era la migración u otros elementos que pueden ser determinantes socioculturales de los privilegios del estado de opresión de una persona, pueden ir cambiando con el tiempo, y cómo estos influencian también nuestra vivencia del género, de la expresión de nuestra sexualidad, o el hecho de también poder relacionarnos con otras personas de, no sé, con intereses comunes o un poco como de la misma diversidad, pero es como, yo creo que la interseccionalidad es como un poco la diversidad dentro de la diversidad y tiene mucho que ver con nuestra vivencia de sexualidad en el día a día, también como vimos el placer y el erotismo de otras formas. Y también como esto, al expresarse como para que otras personas puedan leernos, como también decía Andy, el tema de nuestra vestimenta o si pasamos más como por una persona de aspecto más masculino o más femenino o más neutro, andrógino. Como eso también es un discurso político y es una manera de manifestarnos o de expresarnos políticamente en cuanto a seres sexuados, y en cuanto el activismo finalmente, como yo lo veo hoy en día, es poder vivir pero también una sexualidad de manera más abierta, más respetuosa, más libre, y ver eso reflejado también en, por ejemplo, leyes de protección respecto a las identidades trans, respecto a las paternidades dentro de la diversidad, respecto al aborto, por ejemplo, u otros aspectos que tienen que ver también con nuestra salud sexual, en vez de que sea algo punitivo, sino como
permitir que las personas también puedan tener un poco más de elección y empoderamiento sobre su identidad sexual, y para eso también se requiere educación y poder como difundir un poco, como por ejemplo a través de estas instancias, el mensaje de que tenemos que también empoderarnos nosotros de nuestra sexualidad a nivel más colectivo. Gracias. Ahora Cris. Tenemos micrófono para ti. Bueno, Hola. Bueno, mi nombre es Chris, soy activista trans y bueno, de Barcelona. Entonces, bueno, pues sobre esta pregunta, ¿no?, que une, digamos, lo que es el activismo y la interseccionalidad, bueno, como persona nacida en Barcelona y que he vivido el activismo, sobre todo aquí, porque es donde he vivido toda la vida, ¿no?, pues sí que, o sea, me resuena un poco el mezclar en una misma frase, ¿no?, la palabra activismo e interseccionalidad, porque, bueno, ahora mismo creo que no, el activismo aquí no se define justamente por esta interseccionalidad. Creo que es algo más bien que falta ahora mismo y que bueno, ya lo hemos hablado en otros momentos, ¿no?, de la diferencia que tú notas, Andy, con Chile, por ejemplo. Pero me parece que es algo que sí que tendría que estar como muy relacionado y, bueno, a nivel personal creo que es algo que siempre como que sí que me ha atravesado, digamos, o no puedo entender el activismo sin esa intersección, porque, bueno, pues como persona trans, si bien tengo otros privilegios, ¿no?, del lugar donde he nacido, ¿no?, al ser europea, al ser blanca y todo esto también, pero por otro lado tengo como, o sea, el tema de la clase, ¿no?, que también ha salido por aquí. Yo soy de un barrio periférico de aquí de Barcelona llamado Zona Franca, entonces eso es algo que siempre me ha atravesado y mi vivencia como persona trans siempre ha estado muy marcada por ello. Y es algo que yo siempre he tratado de transmitir en mi activismo y por lo que como que me gusta hablarlo mucho, que no es lo mismo, por ejemplo, aquí en Barcelona, pues una persona del centro de la ciudad o una persona que ha crecido en un barrio igual más burgués o que tiene una cierta clase social y es del colectivo LGTBIQA+, su vivencia no ha sido la misma que mi vivencia, por ejemplo, al ser una persona que vengo del barrio en el que vengo de la familia que vengo, de que mis abuelos migraron desde Andalucía posteriormente a la guerra civil, entonces es como todo esto marca, ¿no? Entonces, bueno, entonces, bueno, por ejemplo, en este sentido, pues yo tuve mucha falta de referentes, ¿no? Yo me creía la única persona, pues, en su momento marica y posteriormente travesti de mi barrio o del mundo, incluso llegando al punto de que ni siquiera me planteé hasta una edad muy adulta el tema de que igual no simplemente era una persona marica, sino que también, o sea, sino que en realidad era una persona trans, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es algo importante como remarcar y es lo que siempre me mueve, el tema de la intersección y o sea, esto me lleva a lo que he dicho, ¿no?, a no poder entender este activismo, esta realidad y esta experiencia que yo vivo y que trato de expresar y luchar desde ahí, digamos, pues sin esta intersección. Entonces, frente a la pregunta, de inicio, por ahí Chris traía a colación los orígenes. En mi caso, soy hija de una persona chilena con madre española, pero que tuvo el afán de nunca aparecer en la vida. Entonces, madre soltera, asumió la maternidad plenamente, y eso condicionó desde luego el padecer distintos índices de vulnerabilidad socioeconómica
¿no? Y es tener una historia arraigada precisamente al sacrificio de la mujer madre, al sacrificio de la mujer abuela, que ya en mi cuarto o quinto año de universidad se transformó en mí como una convicción feminista, ¿no? Comprendiendo la importancia de la carga de la herida colonial, ¿no? De los sesgos culturales vinculados a la determinación del ser mujer en Latinoamérica, en un contexto continental sumamente machista, donde muchos factores que marcan precisamente a la subjetividad femenina como un ser otrificado, ¿no? Con experiencias de desigualdad multidimensionales, ¿no? Establecen precisamente un horizonte de acción, un horizonte de ascenso social que es limitado. Entonces, desde el ámbito de las ciencias sociales, por ejemplo, se dice que la persona que nació pobre, por más que avance y tenga una carrera exitosa, va a morir pobre, ¿no? Precisamente porque es la recurrencia establecida por ese punto de origen. Entonces, esto es importante porque cuando pensamos en Chile, en las políticas sexodisidentes, no se puede soslayar que se trata de uno de los países con mayor desigualdad, ¿no? Sistémica en el mundo. Es decir, no existe la clase media, es un concepto inventado, ¿no? Eso dicen las investigaciones, y el 70% de las personas no llega a fin de mes. Entonces, buena parte de los activistas sexodisidentes provienen de barrios marginales o provienen de historias de vulneración. Entonces, ese también es mi caso, y mi ingreso a la universidad es precisamente combatir esas formas de desigualdad que están allí, ¿no? Que se dan en el día a día. Entonces, al momento de devenir sujeto trans, acontece una sumatoria de experiencias de vulneración por el hecho de salir de la esfera de los privilegios masculinos, en los cuales jamás me sentí cómoda, y establecer códigos de relación personal a través del yo femenino. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, del amor, que es una cuestión que se suele distanciar en principio de lo económico, de lo sociocultural, de lo académico o de lo laboral, igualmente índices de desigualdad. Por ejemplo, pasaron 5 años antes de poder tener una pareja propiamente tal, entonces sentirme amada, ¿no? Y recurrir desde luego a aplicaciones de citas, sobre todo Grindr, y lo que me encontraba allí era la objetivación de la posición de fetiche, ¿no? Entonces, bueno, en el amor, la recurrencia precisamente del sujeto amatorio era aquel que me establece un código de dominación por sobre mí, ¿no? Y eso es tan solo un ejemplo. Entonces, una vez que este es mi 5.º mes ya en Barcelona, logro hacer para llegar acá, teniendo 34 años, mi primera vez en Europa, ¿ya? Siendo nieta de una abuela española, mi primera vez en Europa, a los 34, y me encuentro con también un sesgo en el activismo trans español. Yo tenía muchos ánimos de generar actividades o de entablar diálogos con el activismo español transidentitario, para no solamente comprender el fenómeno, establecer la distancia crítica en base a las experiencias, sino también armar cosas en conjunto, ¿no? Este es el horizonte de una imaginación política transcontinental, que es también la apuesta de los feminismos transfronterizos. Y me encuentro con que puertas cerradas con el diálogo, ¿no? Estoy hablando aquí de los rockstars de la cultura trans española, y entonces por algunos motivos u otros, incansablemente solicitud de mira, hagamos esto, intervengamos, ¿te parece si acaso una entrevista, etcétera? Y constantemente no aparecer o no interés.
y entre ellos una justificación que quisiera compartir, más que nada, que escuché por allí, de Miquel particularmente, es la no aparición en espacios de intervención pública sobre temáticas de la ley asociadas a la ley de identidad de género, teniendo a la espalda la reciente promulgación de la ley. Y esto en base al temor de la funa. Entonces, el temor a la funa impide la coalición con el activismo sudamericano, en última instancia. Bien, puede estar sumamente fundamentado, puede ser algo real acá, en consideración del avance de discursos de odio o de la avanzada de la derecha, no solo representada por Vox y otros, pero igualmente la consecuencia es que no hay entonces forjar un vínculo posible entre imaginación y política que están ahí. Entonces, eso fue una cuestión que me dio a pensar mucho durante los primeros meses, porque en este caso no fue el único, ¿no? Entonces digo, pareciera ser que el poder de acción que tiene mi experiencia encarnada, mi discurso, mi saber, mi ser en tanto que activista e investigadora, va a estar posibilitado únicamente a partir de las redes ya configuradas y de las herramientas, ¿no?, que tengo yo, ¿no? Entonces, fue un cambio de estrategia sustancial en ese sentido. Entonces, frente a este cuadro, me gustaría que pasáramos ahora a pensar en conjunto el contexto político actual, ¿no?, también en consideración de la reciente marcha del orgullo crítico. Quisiera que compartiéramos nuestras voces respecto a cómo percibimos, ¿cierto?, la marcha, cuál era su trasfondo en principio, y cuáles son los desafíos y márgenes de acción, ¿no?, que tenían sus límites y potencias, para decirlo de otra manera. Vamos a seguir en el mismo orden que habíamos planteado. Súper, gracias Débora. A ver, para las personas que nos van a ver después en las plataformas de video, estamos grabando esto un día sábado 8 de julio. Estamos justo en el sábado intermedio entre los dos sábados más notables de la resaca del mes del orgullo en Barcelona. Me refiero a esto porque estamos en julio, no junio. El que fue el día sábado 1, el sábado pasado, que fue la marcha del orgullo crítico a la que hacías mención, y una semana después es el sábado 15, que es el Pride, ¿no?, que es esta fiesta gigante con muchos escenarios, mucha música, aerolíneas que traen turistas desde el norte, por supuesto. Y bueno, entonces creo que es como un punto intermedio que me sirve para posicionarme como de quién me siento más cerca. Me siento mucho más cerca de lo que pasó el día sábado pasado, que salimos caminando un grupo que se estima en 5.000 personas aproximadamente, que si lo miramos desde los ojos o con lentes latinoamericanos, es súper poco, porque en Santiago las marchas son gigantescas. Y no solo en Santiago, en Latinoamérica, en las capitales latinoamericanas en general, esto tiene una fuerza que aquí se echa mucho de menos. Me siento mucho más cerca conceptualmente de lo que ocurrió la semana pasada que lo que ocurrirá la próxima, porque son personas con las cuales no hay que dar explicaciones. Probablemente personas que de alguna forma entienden que la diversidad de diversidades es muy grande y que en espacios como el Pride, que es lo que ocurrirá la próxima semana, va a estar mucho más opacado por la fiesta, pero una fiesta que tiene unos códigos súper estrictos. O sea, que en general el símbolo que predomina es el símbolo del arco iris, ¿no? Y del arco iris, las 6 franjas, ni siquiera por último el arco iris con el triángulo que va a la izquierda, que representa a las personas trans y a las personas racializadas y a las personas intersex, sino que es el arco iris en general, hombres cis, gay, ¿no?, que aprovechan esta fiesta para subirse a una carroza, a emborracharse,
y que es una fiesta de consumo en el fondo. Es también como las lógicas neoliberales y capitalistas se apropian incluso de eso, al punto de que la disidencia y el love is love, como tenías tú un video en algún momento, bueno, no hay tal disidencia, en el fondo se transforma en otra norma y se pierde todo lo que en algún momento fue subversivo respecto al hecho de estimar a personas que que comparten una marca registral y de nacimiento, ¿no? Entonces, eso, creo que el momento actual es súper fuerte desde el punto de vista de los activismos. Creo que en lo personal he tenido mucha desesperanza al respecto, al posicionarme en este contexto del cual ya he hablado, en particular porque en 3 semanas más tenemos unas elecciones generales que van a determinar quiénes van a ser quienes gobiernen el Estado de España, que administren el reino de España, que me encanta recordar que es un reino. Y que puede ser que sea la ultraderecha y gente que ya ha demostrado mediante las acciones que estando en posiciones de gobierno en este país, gobiernos locales y autonómicos, son capaces de tirar por tierra lo que se ha construido durante años. Entonces me parece que es relevante hacerse esta pregunta como metafísica por el estado actual del activismo, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Filosofando un poco respecto al activismo. Y en ese proceso yo creo que desde mi punto de vista lo más importante, más allá como de llegar a una respuesta concreta y decir, mira, vamos a hacer tal cosa, nos vamos a parar en la calle a gritar tal otra, o vamos a quebrar vidrios, o vamos a quemar cosas, más allá del qué, creo que la pregunta para mí clave en este momento es ¿con quién? Lo delineabas tú también. ¿Con quién estamos haciendo este activismo? ¿Quiénes son las personas que se van a levantar a hacer cosas? Aun cuando sea inconveniente, aun cuando sea incómodo, aun cuando signifique poner en riesgo tu propia seguridad e integridad. Y la respuesta desesperanzadora es que al parecer no es mucha gente. Entonces, creo que estos espacios tienden un poco, desde mi punto de vista, a eso, como a tratar de hacer comunidad, de hacer piña, como se dice aquí, y de bueno, recobrar un poco para poder seguir. Bueno, gracias. Yo, tomando un poco en cuenta lo que decían ustedes dos, me parece importante desde el autoconocimiento personal tener claro cuál es mi bandera de lucha o cuáles son mis interseccionalidades, cuál es mi privilegio y cuál es mi opresión, en el sentido de que, como decían hace un rato, el activismo últimamente se ha vuelto un poco separatista, entonces de pronto eso hace que pierda fuerza para lograr un objetivo común. Porque claro, yo puedo ser activista dentro de la sexualidad, volviendo al tema que nos concierne un poco, por la identidad de género, por mi orientación relacional, ser una persona poliamorosa, por ejemplo, o ser una persona fetichista. Entonces, volviendo al tema interseccional, una vez más es como muchas veces estos activismos se separan, entonces yo solamente voy a hacer activismo por las personas, no sé, racializadas o migrantes o tal. Entonces, como eso hace que la lucha global pierda un poco de fuerza porque cada una al final hace activismo que puede ser un poco separatista. Entonces, sobre todo ahora en el mes del orgullo, dentro de como de las orientaciones sexuales y la sigla de LGBTQIA+, al final la G sigue teniendo el protagonismo versus las otras letras. Y también eso hace que el activismo se vuelva más separatista porque los hombres cis gay se van a preocupar de ellos mismos y no de las demás personas, y como decía Andy, por ejemplo, va a ser algo más de festejar los privilegios en este caso, pero también es como importante tratar de lograr una lucha un poco más común de las personas respecto a las sexualidades, y como eso está un poco complejo porque cada una vela por su propio bienestar, por el bienestar propio, que también es válido, pero del momento en que yo carezco de autoconocimiento y autoconciencia de yo como persona sexual inserta en una sociedad que tiene cierta cultura, ciertos cánones de comportamiento y cierta historia, me parece importante hacer la reflexión de, bueno, ¿y yo cómo puedo aportar un poco y desde qué punto de vista? O sea, y por otro lado, también en las redes sociales y el tema de la crítica y la cancelación y la funa, como decía Débora, es importante. Entonces,
al final las personas, y me ha pasado, no sé, viendo la Instagram o los videos que hace Andy o Chris, al final las personas en vez de hacer una crítica constructiva hacen algo destructivo y cuántas veces vemos personas malintencionadas que están repartiendo un mensaje de odio con mitos, con falsa información o solamente desde el odio o la exclusión versus personas que intentan hacer algo por la comunidad y son censuradas en cuanto a videos, fotos, escritos, editadas. Entonces, claro, también decían el tema de la marcha del sábado pasado, que no mucha gente estaba con dispositivos audiovisuales para grabar o documentar lo que estaba sucediendo, que eso también lo discutimos el otro día con Andy Débora. Entonces, también el tema de la visibilidad es un poco complejo cuando hay manipulación de los datos por parte de los medios de comunicación que están asociados muchas veces a un mensaje más político, como en un nivel superior, que generalmente viene de la derecha o de las partes más conservadoras. Entonces, en el contexto de que ya en 2 semanas, 3 semanas más van a haber elecciones y que pueda ganar la ultraderecha, yo creo que es un momento muy clave para poder reunir fuerzas de las distintas partes del activismo, de las personas migrantes, racializadas, con diversidad funcional, dentro de la sexualidad, etc. Pero al final, ¿quién es el verdadero como enemigo o enemiga, aparte del capitalismo? Es como somos nosotras mismas dentro de la comunidad por tener ciertas características más imperantes que otras y como seguir replicando algunos comportamientos patriarcales mononormados, heteronormados, cisnormados, o bueno, que en parte sí, pero al final el enemigo mayor en este momento, no sé, lo veo como una batalla un poco trágico, pero a lo que voy es que es importante también mirar un poco más allá y ver cuál es la finalidad de todo esto. Al final, si va a cambiar el gobierno de un país completo a la ultraderecha o extrema derecha, creo que es más terrible que muchas veces ver a gente como, no sé, como tratar de llevar un poco más allá sus luchas. Entonces, como al final, ¿cómo logramos reunirnos y llegar a un consenso como activista respecto a la situación política más global? Gracias, Cris. Bueno, Hola, sí. Bueno, pues continuando un poco con lo que ya han dicho mis compañeros, hablando de, digamos, el paradigma, la situación actual, política, un poco global, pero me voy a centrar sobre todo aquí en el marco español o del Reino de España. Me da bastante lástima, sobre todo si me centro en lo que es el colectivo LGTBIQA+, ya que es eso, ¿no? Creo que en la actualidad es el separatismo y el individualismo, es como, bueno, pues por un lado es eso, ¿no? Tenemos a quienes seguimos haciendo activismo, a quienes tenemos una mirada más crítica con la actualidad y quienes reconocemos, ¿no? la realidad tal cual es, porque es eso, tenemos elecciones a unas 3 semanas vista, con las cuales podría cambiar mucho la situación actual. Estamos en un año en el que en este mismo año 2023 se ha conseguido proclamar la ley trans estatal con una ley que ya existía, ¿no? Pero con una reforma muy importante y que, si bien no es perfecta, ha sumado mucho a la hora de esos derechos que queremos conseguir, ¿no? Pero es que todo esto puede cambiar de un momento a otro según quien sea quien gane las siguientes elecciones. Si gana la ultraderecha, ya han prometido y dicho de todas las maneras que, bueno, tanto PP como Vox van a eliminar esta ley trans, van a reformarla y van a tirar para atrás un montón de derechos que ya hemos conseguido. Pero no es solo la ley trans. No olvidamos que hay muchas otras leyes que también van a sufrir de esto, pero es que aparte de esta ley trans, olvidamos que es ley trans y LGTBI. Entonces, el resto del colectivo también se va a ver afectado por esto y, mientras tanto, lo que hace la mayoría del colectivo, y volviendo un poco a lo que estabais diciendo de el número de personas que éramos en la marcha del orgullo crítico, digamos, y
y justo ahora que el próximo fin de semana también va a haber la marcha, pero del Pride, que no es una marcha, es una fiesta, ya veremos cuántas personas van a haber en el Pride, cuántos miles de personas van a haber allí en el Pride, porque serán muchísimos más que en la manifestación crítica. Entonces, claro, mientras todo esto está pasando a nivel político estatal, la mayoría de personas que creen que ya tienen todos esos privilegios y esos derechos conquistados se van a ir a festejar en esta fiesta del Pride mientras, o sea, sin tener la conciencia de que los derechos nos los pueden quitar en cualquier momento, que es que no hace falta ni siquiera un gobierno estatal en este país. Si Ayuso, por ejemplo, que acaba de volver a ganar la alcaldía de Madrid, ya ha dicho que tal cual prometió va a reformar la ley trans, justamente, o sea, aunque solo sea concretamente en la Comunidad de Madrid, y va a tirar para atrás un montón de derechos que hemos conseguido. Entonces, la verdad es que me da bastante pena el paradigma actual también dentro del mismo activismo, porque por otro lado, dentro de este separatismo y este individualismo, tampoco hay esa interseccionalidad y ese hacer comunidad y unión de fuerzas, pues para luchar realmente y para ser muchos los que estamos saliendo a la calle y dando la cara y todo esto, porque dentro del mismo activismo, dentro de lo crítico, también hay todo el rato luchas entre colectivos, hay desacuerdos, hay muy poca interseccionalidad. La mayoría de colectivos realmente también son llevados, pues, en su mayoría, o si son colectivos LGTBIQA+, también siguen siendo hombres cis, gay, blancos e incluso a veces de una cierta clase económica, quienes llevan estos colectivos y quienes manejan todo. Entonces, si incluso en lo crítico no existe esta interseccionalidad y no sé, como querer salir de esta normatividad, no sé, o sea, cómo pretendemos ir mucho más allá a nivel general, ¿no? No sé, estoy muy de acuerdo con todo lo que, no solo lo que dices tú, lo que dicen también ustedes. Creo que sí, me queda siempre la duda con respecto a yo creo que como para ir cerrando también, porque a modo de conclusión, lo que me llevo es que, a ver, no, ¿cómo lo digo? Creo que me he sentido solo en el camino activista en el último tiempo. Más allá como de que mis amistades en general también tienen una postura bastante activista y una postura bastante pública, las personas que quiero y tengo cerca, sí creo que al final nos quedamos un poco hablando entre las mismas. Y siempre un poco pasa eso, y este momento no es la excepción, ¿no? Que al final no hemos podido romper las paredes de esta burbuja que nos envuelve, más allá como de este grupito pequeño, sino que también como socialmente, ¿no? Creo que el lenguaje, que es una de las cosas en las que siempre me fijo, el lenguaje nos ha llevado un poco a quedarnos al interior de este círculo, entonces, de esta burbuja. Entonces creo que lo que me llevo más que nada la mañana de hoy es una reflexión, es continuar la reflexión respecto del cómo ampliar, cómo llegar, cómo decir las cosas, cómo utilizar herramientas pedagógicas finalmente como para poder llegar a un público más amplio, porque creo que en el corto mediano plazo esa es la única manera de convencer a gente que hoy no está convencida. O que está algo convencida de que alguna disposición tiene a aprender. Creo que esas son las personas a quienes tenemos que apuntar y en ese sentido cuidar bastante el lenguaje de cómo nos expresamos, de cómo lo decimos. No sé si hay, no sé, no desde la norma, sino que desde el hacernos entender, que nos entiendan cuando hablamos, y creo que ese es como el desafío que me llevo esta mañana.
Así que eso. Agradecer a todos, también al Centro LGBT de Barcelona, quien nos hospedó el día de hoy, nos permitió establecer esta instancia. También un contrapunto respecto de lo que decía Andy es la necesidad de seguir profundizando y que si bien se establecen códigos con grupalidades con las cuales ya nos vamos conociendo, hace falta continuar eso, ampliar su potencial, ¿no? Abarcar más a partir de las micropolíticas que se tejen en esos procesos singulares. Entonces, diría, no tan solo apostar por las estrategias de comunicación para abarcar más personas, voluntades y hacerlas repensar algunos prejuicios, cánones y códigos no normativos, sino a su vez poder a partir de lo propio establecer un cristal con el cual llegar a otros umbrales, no solamente del ámbito político, cultural, sino también en el ámbito del pensamiento o de la composición afectiva, ¿no? Un poco les mostraba la posibilidad de agencia que tienen los movimientos sexodisidentes en el sur latinoamericano, también en consideración de las apuestas de otro tipo de estrategias, ¿no? Que son de irrupción, de dislocación, de generar espacios incómodos, y la apuesta del público objetivo allí es particularmente no el mismo que se plantea bajo lógicas de comunicación de plena transparencia. Entonces, a partir de este cristal también abordar otras dimensiones y otros umbrales. No todo pasa por la sumatoria de voluntades hacia un mismo pilar, un mismo problema. Sí es una cuestión importante para congregar la posibilidad de resistir estas lógicas separatistas, vulneratorias, desigualitarias de los movimientos conservadores y de la ultraderecha, pero también la necesidad de estar pensándose a sí mismas bajo otra óptica, ¿no? Que es más micropolítica, que es más intensiva. Entonces, yo me quedaría también con ese arrastre, así como en la deconstrucción en filosofía se dice hay que estar escribiendo con más de una mano, hay que ser más de un enigma para habitar un mismo cuerpo. Asimismo, el activismo debe estar dimensionado en distintas esferas. Un poco eso para finalizar, y bueno, ahora el público queda invitado a compartir con nosotros en el Verbo Trans, que va a comenzar en unos minutos. Sí.